Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar. Buenas noches, estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro quinto espacio abierto para el aprendizaje. El día de hoy vamos a tomar la actividad de esta semana para empezar a trabajarla. Y bueno, estoy esperando que entren algunos más para empezar, pero si no, vamos a darle ya a la sesión. Ok, Marcela, ¿algún problema que tengas, duda con alguno de los puntos del trabajo? No, me está agarrando los de Firefox. No tienes duda. Ok, entonces vamos a empezar. Recuerden, como siempre, empezamos a trabajar la actividad y voy explicando datos importantes necesarios para el aprendizaje y para que no nada más sea el hacer la actividad y entregarla, sino que a ustedes les quede claro el contexto y los datos importantes, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Ok, y empezamos entonces. Esta semana tienen que hacer una actividad en la cual van a leer las nubes de Aristófanes y no tienen que leer todo el libro porque había dudas ayer en el espacio de ayer. Había dudas de si tienen que leer toda la obra. No tienen que leer toda, nada más lo que les indica, porque si es un poco larga y puede ser un poco tediosa. Entonces, tienen que leer la obra y es muy importante empezar a saber entonces que, como ya les había comentado en los espacios abiertos anteriores, toda la literatura se va a ver influida siempre por el momento histórico y el contexto en el que el autor vivió o en el que el autor está planteando la historia. ¿Ok? Y por lo general se mantienen temas que hasta la actualidad siguen vigentes. Por ejemplo, el teatro griego y la literatura griega, como las nubes, son temas los cuales se siguen tomando, se siguen abordando para realizar nuevas obras, para escribir nuevos cuentos, pero siempre basándose. Recordemos que la literatura tuvo nació y tuvo una gran aceleración en Grecia. De ahí partimos entonces para comentar que todos los autores o muchos autores han retomado estos temas tan importantes como, por ejemplo, Edipo Rey. Si ustedes la leen, es muy interesante porque habla de, por más que quieras cambiar tu futuro tu vida, pues si haces las cosas mal, al final de cuentas, pues vas a obtener lo mismo, ¿no? Lean Edipo Rey, es muy interesante. También tenemos las nubes. ¿De qué manera ustedes van a contextualizar en el presente el texto de las nubes? ¿Cuál es el tema? ¿De qué están hablando? Hay otra obra de Aristófanes que se llama, ay, se me fue el nombre, pero es una comedia que habla de enredos y de cuestiones prácticamente sexuales, las cuales siempre en los teatros presentan Edipo Rey y después presentan esta obra porque son punta de lanza de la literatura universal. Ajá, déjenme. Ok, espérenme. No me acuerdo, les prometo que me recuerdo el nombre. Lisístrata, es Lisístrata. Esta obra Lisístrata es la que habla de temas muy picosones y la verdad es que
Si ustedes la leen o la buscan en YouTube, les va a causar mucha gracia y ustedes podrían pensar que ese tipo de albures, el lenguaje que hablan, el contexto y todo lo que puedan ver en la obra, es como si estuvieran hablando en la actualidad de lo mismo. La única diferencia es que los personajes tienen nombres griegos. Si ven la obra o alguna película o alguna representación, pues obviamente los vestuarios son griegos. Pero todas estas obras, Lisístrata, Edipo Rey, eh, fueron parteaguas para que muchos escritores tomaran los temas y los pudieran actualizar, contextualizar. En música igual se hace lo mismo, ¿no? Se toman y últimamente han tomado un montón de canciones de los 90s y ¿qué hacen? Pues comúnmente les llaman refritos, ¿no? En literatura pasa lo mismo, nada más que pues no se les llama refritos. En cine y en literatura les pueden llamar, en cine es remake, y en literatura, pues solamente se toman, no tiene como un nombre en específico, pero sí se toman los datos más importantes, los personajes y la trama para traerla a la actualidad. ¿Sale? Otras obras que podemos tomar mucho en cuenta que han traído a la actualidad son, por ejemplo, Romeo y Julieta de William Shakespeare, que sabemos que es esta historia de los dos chicos que se enamoran, pero sus familias son rivales, entonces no pueden estar juntos. Entonces hace todo un relajo porque van a ver al alcahuete del sacerdote. El sacerdote les da una indicación, pero como el teléfono es compuesto, así como el juego del teléfono es compuesto, la información no llega como tiene que llegar, hay un problema ahí. El caso es que Julieta acaba tomándose una poción que no la va a matar, pero nada más la va a dejar como inconsciente, dormida, que no se le sienta el pulso. Pero llega Romeo, oh, está muerta, por Dios, y ve y se mata. Julieta cuando despierta dice, oh, ¿dónde estoy? ¿Dónde estará Romeo? Cuando ve está Romeo ahí en el charco de sangre y que dice, oh, por Dios, pues también se mata, ¿no? ¿Qué películas o qué hechos han tomado un poco ese tema en la actualidad? Podemos ver, por ejemplo, no sé si han visto la película de Amarte Duele. Esa película retrata, a lo mejor no familias rivales, pero el contexto es dos familias, dos clases sociales muy diferentes, ¿no? La niña rica y el niño de condición muy humilde, muy pobre, que tiene que prácticamente valerse de lo que puede para salir adelante, ¿no? Llevar un poco de dinero a su casa. Y la otra, la chica, pues una niña que va a un buen colegio, que tienen dinero sus papás, etcétera, etcétera, pero pues obviamente los papás no aceptan la relación, ¿no? Entonces, yo les puse en el foro de Aprendiendo un video de La Fierecilla Domada. La Fierecilla Domada es también una obra de William Shakespeare, la cual también ha tenido muchísimo auge de retomar los personajes para contextualizarlos en la actualidad, con otros nombres obviamente, pero al final es una trama muy parecida. Y entonces es lo que tienen ustedes que hacer con el texto de las nubes, ¿sale? Ustedes tienen que analizar, reflexionar. Realmente el contexto de la Grecia antigua es el mismo en el que vivimos ahora. Se puede pasar ese contexto a la actualidad. ¿Qué cambios le podría hacer? ¿Qué situaciones podría cambiar? El tema, el lugar, el espacio. Recuerden todas las características de fondo y forma, cómo lo van a hacer, ¿sí? Teniendo en cuenta que las nubes está en verso, entonces ustedes lo tienen que cambiar a cuento, tienen que cambiar la forma, que de verso tienen que pasarlo a prosa. Es sumamente importante eso, ¿sale? En cuanto a fondo, los personajes, ¿cómo van a ser los personajes? ¿Cómo los van a pasar a la actualidad? ¿Qué experiencia les van a dar? ¿Qué similitudes? Eh, no sé, por ejemplo, estamos ahorita muy poquitos, pero no sé si han visto esa película que les comento de Amarte Duele. No sé si me puedan escribir en el chat. Pero mientras me escriben, si saben o no saben de cuál película les hablo, eh, recuerden que tienen que identificar situaciones actuales, la edad del ser humano y todos los elementos lúdicos. Es muy importante saber qué es un elemento lúdico.
La mayoría de nosotros crecimos en unas escuelas o fuimos a escuelas que llaman tradicionalistas o tradicionales, las cuales, pues bueno, decían que tenías que hacer la letra así, tenías que llevar el uniforme así, tenías que hacer las cosas como te indicaban, ¿sí? Y igual es relativamente tradicional, pero no es tan cuadrada ya como escuelas particulares que sí quieren seguir teniendo una educación puntual y una educación basada realmente en los preceptos que ellos tienen, aunque ya no sean actuales esas ideas, ¿no? Entonces, actualmente, bueno, de unos años para acá ha venido teniendo más auge la educación Montessori y más en la actualidad la educación, el método Doman educativo y el método Waldorf, que pagar una colegiatura del Doman y del Waldorf es carísima, inclusive algunas Montessori también son muy caras. Pero en ese tipo de escuelas enseñan a los niños con elementos lúdicos. Entonces, retomando, ¿qué es lúdico? Es trabajar con elementos que le permitan al estudiante o al niño o al adulto que esté estudiando aprender de una forma más fácil por medio del juego, por medio de algo gracioso, por medio de explicaciones que tengan que ver con la vida diaria. Eh, Inclusive, por ejemplo, los memes. Los memes se han estado utilizando muchísimo en la educación de unos 2, 3 años para acá. ¿Por qué? Porque es una foto de algún personaje, de algún actor, algún cantante que está en boga y de la cual todo el mundo se ríe, o un gato o un perro que todo el mundo conoce, más una frase potencial, ajá, la cual al combinarse imagen con el texto, al estar de moda, se queda guardada en la mente del niño o del estudiante o del adulto. Ajá. Es por eso que se retoma para la educación este elemento lúdico que jugando con el texto y jugando con las palabras, retomando cosas actuales, se puede trabajar, ¿sí? Hay profesores que utilizan emojis, que utilizan, por ejemplo, ahora lo del TikTok, que muchos profesores también lo ocupan para mandarle los videos a sus alumnos y más a la juventud, ¿no? A los chavitos de secundaria, eso hace que todo este rollo sea más lúdico y sea más interesante para el estudiante. Ajá. Entonces, me comentan los dos participantes ahorita, Marcela y Uriel, que sí han visto esa película. Rápidamente, eh, antes de pasar a la actividad que vamos a hacer, ¿qué necesito? Bueno, pues obviamente necesitas identificar situaciones actuales en textos. Como lo que les decía, ¿no? ¿Qué películas o qué libros se han trasladado del pasado a un contexto actual? Escribir textos literarios, tienen que volver a grabar un audio, tienen que subir sus archivos en la nube, que no veo ningún problema con eso porque todos los archivos afortunadamente los subieron bien esta semana y los pude ver sin problema. Ajá. Y tienen que leer entonces las nubes de Aristófanes y el proyecto, lo voy a abrir rápidamente para que lo vean, pero mientras tanto, tenemos los personajes principales que son, ¿cómo se llaman? Los de Amarte Duele. Es esta Renata y ¿quién más? ¿Cómo se llama el chavo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Corran, corran, participen en el chat. Y déjenme les paso lista antes de que lo olvide. ¿Ok? Mientras escriben, yo me sigo con el proyecto. La pregunta número 1, ¿cuál es el argumento? Recuerden que el argumento es un resumen breve, un escrito breve acerca de qué se trata la historia. Ajá. Amarte duele, se trata de dos chavos que se enamoran, pero al ser de dos clases sociales diferentes, sus papás están en contra de su relación. Ajá. ¿Quiénes son los personajes? Renata y Ulises es. Creo que sí es Ulises. ¿Cuáles son las características de personalidad de cada uno?
O sea, ¿cómo son? Tienen que mencionarlo de manera general, pero saber qué aproximadamente qué edad tienen, en qué trabajan, si estudian, qué les gusta, qué no les gusta, cómo observan al personaje. Entonces, cómo es Renata? ¿Es relajienta? ¿No le gusta hacer nada? ¿No sabe hacer labores domésticas? ¿Qué se les ocurre de los personajes? Ajá, digo, bueno, no es que se les ocurra, ¿qué me pueden decir acerca de los personajes? Eso mismo lo tienen que hacer en las nubes. ¿Cómo son los personajes principales, ¿no? El hijo y el papá. ¿Qué defectos pueden tener? ¿Qué condición pueden tener? Me refiero a condición intelectual. ¿El papá es estudiado o no es estudiado? ¿El hijo estudia o no estudia? ¿Trabaja? ¿Es holgazán o le echa ganas? ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? ¿Qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia? Eh, Recuerden, repito, así como las cuestiones lúdicas, también lo divertido y lo gracioso nos ayuda a entender muchas veces un poquito más el contexto y aprender y en el momento de estudiar se nos haga más fácil el tema que estamos viendo. ¿Ok? ¿Qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad? ¿Qué situaciones, tanto buenas como malas de las nubes, puedes identificar en la actualidad? ¿Sí? ¿Qué hay? ¿Qué existe? Que tú al leer, por ejemplo, la semana pasada cuando vimos el corrido del Barzón, yo les preguntaba en el foro aprendiendo que cómo contextualizarían en el presente. Entonces, si se acuerdan, el corrido del Barzón habla prácticamente de los problemas de la revolución, problemas económicos, problemas sociales, el desempleo o el empleo mal pagado, pero sobre todo hay algo muy importante de lo que hablan, que es la tienda de raya, ¿sí? No sé si se acuerdan del texto que dice, dice acerca de que ya trabajaste, pero no te pago porque me debes el arroz, el maíz y los calzones que te compraste la semana pasada, ¿no? Entonces, cuando va el patrón a pagar la raya, o sea, el sueldo, ah, pues sí, pero te ganaste 10 pesos esa semana, pero como me debes el arroz, me debes las enaguas y los calzones, entonces nada más te tocan 1 peso y vives con 1 peso. Eso yo les preguntaba, ¿cómo lo pueden actualizar? Sencillamente, ¿qué pasa, por ejemplo, con las tarjetas de crédito? ¿No? Trabajamos muchas veces para que cuando llegue el corte de la tarjeta de crédito y la fecha límite, pagar la tarjeta de crédito y no se nos vengan los intereses, ¿están de acuerdo? Es algo así como la tienda de raya. Mi mamá me acuerdo que decía que Liverpool en ese entonces era la tienda de raya porque sus ventas nocturnas iban a comprar toda la gente, pero cuando llega el sueldo, cuando llega la quincena, híjole, pues de 1,000 pesos que tienes, ya se te fueron 950 en pagar Liverpool o las tarjetas, ¿no? De la misma manera, Electra, Coppel y todos esos negocios que nos hacen esclavos, que ya se va terminando de pagar una deuda cuando ya estamos agarrando otra deuda y entonces, como buenos mexicanos que somos, no aprendemos de finanzas y no sabemos que lo óptimo es, tengo dinero, gasto, si no tengo, no lo tengo. Entonces, son herencias desde la revolución, chicos y chicas. Son herencias pero no porque la gente de la revolución, de la época de la revolución, quisiera que fuera de esa manera, sino que fue de esa manera por la situación que se encontraba de desigualdad y de abuso y explotación de la gente por parte de los patrones. ¿Estamos de acuerdo hasta ahorita? ¿Ok? Sí, dice Miguel que sí. Va. Entonces, seguimos. Obviamente tienes que... sigue. Manteniendo los personajes, o sea, los dos personajes principales son tres con Sócrates, ¿no? Y el argumento tienes que narrar de manera oral y escribir un cuento de extensión de entre 15 y 20 líneas acerca del fragmento que leíste. Es muy importante, estudiantes, que primero lo hagan de manera oral. ¿Por qué? Porque el caso, lo que se pretende con este ejercicio es que ustedes vean
¿Cuál es la diferencia entre narrar algo oral y escribirlo? Pero que lo vivan, que lo sientan, cómo es grabar, cómo es chispas, me equivoqué y se me trabó la lengua, lo vuelvo a repetir. Y cuando escribo chispas, estoy escribiendo y de repente cometí un dedazo, pues tengo que borrarlo, ¿no? Afortunadamente con la computadora se borra, pero no sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes estudió mecanografía o todavía le tocó escribir y entregar algún proyecto en la secundaria utilizando una máquina de escribir antigua. A mí sí me tocó y era horrible porque pues te equivocabas y si no te dejaban poner corrector, son unas como unos papelitos blancos que los metías en la máquina y le ponías otra vez ahí en la letra para que borrara como un corrector. Entonces, imagínense estar buscando ahí exactamente en donde tenías que poner el papelito para marcar la tecla y entonces golpeara la tecla y borrara, era todo un rollo, era muy complicado, a menos que para las secretarias y las mecanógrafas pues era fácil, pero a uno como un simple estudiante mortal era bien complicado. Entonces tienes que repetir todo. Ya cuando nos tocó la computadora y afortunadamente las tesis se pudieron hacer en computadora, era más fácil, ¿sí? Pero no es lo mismo, obviamente, relatar que escribir. Eso es muy importante. Por eso tienen ustedes primero que relatar oralmente y después escribir. Tienen que generar ideas, ordenarlas, establecer objetivos, escribir y revisar el texto, que sea congruente, que tenga coherencia, ¿sale? Que realmente ustedes estén ocupando los personajes. Tienes que reflexionar cómo sería Strepsiades, cómo sería Sócrates, qué se criticaría, qué estaba bien o qué estaba mal. Tienen que conservar las características de personalidad y tienen que grabar el audio del cuento, ¿sí? Dice que no importa que te equivoques, puedes grabarlo las veces que quieras. Después de eso, tienes que ahora que escribirlo. Entonces, cuando te vas a dar cuenta de qué manera o cuál es la diferencia entre leer o narrar y escribir. Yo les había comentado que no es lo mismo hablar o estar enfrente de una persona porque obviamente cuando estás narrando o estás platicando te apoyas mucho con las manos, con los gestos, la ceja, toda la cara, ¿no? La gestualidad. Entonces, pues te pueden entender. Inclusive la lengua de señas se ayuda muchísimo en los gestos. Precisamente es una lengua que el no sí de plano es, y el gesto de no entiendo, le hace así como que de pues no agarro la onda, ¿no? El de disgusto es igual a seña con el guácala, ¿no? Me desagrada. Entonces, esa es la ventaja de la oralidad. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Tienen que escribir qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual. Precisamente para eso es la importancia de los foros, ¿no? Que participen, porque ahí ustedes van virtiendo esas ideas y van leyendo lo de sus compañeros y entonces ustedes pueden hacer trasladar más fácilmente las nubes a la actualidad. Y después les piden que qué diferencias encontraste entre contar tu cuento en audio y escribirlo. Obviamente hay mucha diferencia, entonces es sumamente importante, ¿ok? Ahora, vamos ahorita en este momento, dejo de compartir para irnos con un video que dura un poquitín, pero yo voy a apagar la cámara y espérenme, antes del video. Es que preguntan en la sesión de ayer del BCM, de la semana 3, preguntan si pueden cambiar el nombre de los personajes en el cuento. Yo considero que sí pueden cambiarlos, siempre y cuando se parezcan. Ajá, inclusive el módulo pasado no era papá, era mamá. Un alumno me puso en vez de papá, puso mamá, pero conservaba todo, todas las características y todo. Entonces, no considero más bien considero que sí lo pueden hacer, siempre y cuando realmente tenga mucha coherencia y lo hagan súper, súper bien. ¿Sale?
El tiempo del cuento narrado oralmente se supone que no es más de 1 minuto. Entonces sí pónganse abusados con eso. Hay personas que se les está complicando la adaptación del texto. A ustedes, chicos y chicas que están presentes ahorita, ¿se les complica la adaptación del texto? ¿Tienen algún problema con eso? ¿O van bien? Preguntan que si pueden improvisar sin ver los textos de nuestro cuento de las nubes. Yo considero que no, porque si no lees el texto, entonces no sabes el contexto, ni puedes identificar a los personajes, ni puedes ver nada, absolutamente nada de lo que tienes que contextualizar en el presente. Entonces, pues, creo que sí es importante que lo lean. ¿Nuestro cuento puede llevar música de fondo? Sí, sí puede llevar música de fondo, nada más tengan mucho cuidado que la música no se escucha más que su voz. El cuento es inventado por nosotros, efectivamente, ustedes lo inventan, no lo buscan en Brainly, ni en Coffee no sé qué, ni en tareitas.com, ni en el Rincón del Vago, ni nada de eso. Tiene que ser de su propia autoría. Recuerden que ustedes tienen toda la capacidad para hacerlo de esa manera. Preguntan qué es la literatura. Bueno, pues chequen sus materiales, eso es de la primera semana. Ajá. Ay, ¿cómo participar en la actividad 6? En la actividad 6, recuerden que es el foro, tienen que hacer cinco participaciones, una cada día. No se atasquen todas las participaciones en viernes o en sábado porque no es bueno para en cuestiones de aprendizaje y ustedes se atascan y también atosigan mucho a los compañeros, ¿eh? Porque el estar viendo el mismo cuate que está escribiendo y no variarle con otro, sí está un poco complicado. Pregunta a Miguel si pueden basarse en otros personajes para crear el cuento. ¿A qué te refieres, Miguel? ¿De cambiarles el nombre a los personajes? ¿O en vez que sea un artesano, sea un abogado? ¿A eso te refieres? Ahorita a ver qué nos contesta. Mm, hmm. No me queda claro sobre el tema de la estética, me confunde un poco. La estética, como les puse en el foro aprendiendo, tú vas a un museo y ves las obras y dices, wow, ese cuadro está padrísimo, o eso qué, nada, el pintor nada más agarró un bastidor, le echó pintura y ya esa es su obra. ¿Qué te causa? ¿Qué te causa al verla? Tanto positivo como negativo, es importante. Ajá. A eso se refiere la estética, el qué te hace sentir, el qué te hace, cómo percibes el arte, de qué manera te hace sentir, qué emociones te emanan de leer, de ver, de escuchar algo. ¿Sale? Miguel, basarnos en un personaje, ejemplo, Pancho Villa y cambiar nombres e historia. Ok, ya entendí. Si ocupas el mismo contexto del que están hablando los personajes, sí lo puedes hacer. Ajá. La historia puedes cambiarla, pero es igual siempre y cuando el contexto sea el mismo. ¿Qué es lo que hace Strepsiades? ¿Qué es lo que hace Filipides? ¿Qué es lo que hace Sócrates? ¿Cómo lo puedes cambiar sin que pierda la esencia Sócrates, sin que pierda la esencia Filipides o Strepsiades? Ajá, si a eso te refieres, sí se puede. Si de plano haces unos personajes que no tengan nada que ver, Doña Chachita y la guayaba y la tostada y están platicando en un salón de belleza, pues no. Ajá. Aunque si lo contextualizas y pones que están en la estética y le pones la trama y el contexto, pues yo creo que sí puedes, pero considero que es más trabajo, Miguel. Sí considero que es más trabajo, es un poco más complicado, complejo. Entonces, pues depende cómo andes de tiempo y de ganas de dedicarte a más a este trabajo, ¿no? Ok, son todas, lo demás ya lo expliqué.
Nos va a cortar el tiempo, queridos y queridas estudiantes. Entonces, recuerden que nos va... tenemos 8 minutos. Déjenme ver cuánto dura el vídeo. Dura 9:25 más lo que ya le corté. Ok. Vamos a empezar. Para esto, ¿sí vieron el video que les puse en el foro Aprendiendo? ¿Sí lo pudieron revisar o no entraron, no lo vieron? Yo ahorita apenas iba a checar precisamente eso de cómo iba el foro. Pero espero sus respuestas. Por favor, contesten. No me dejen triste y sola aquí. Yo todavía no lo he visto, yo no lo vi, creo que no hay link. ¡Oh, y sí les puse el link! No me digan que no les puse el link, porque se los puse hasta en el foro de... Ay, en el de actividades, donde se les ponen todas las indicaciones. Espérenme, déjenme lo checo para... Si me equivoqué, me voy a autoponer 0 si no les puse el... Espérenme tantito. Híjole, no puede ser. No se los puse en el foro Aprendiendo. Oh, caramba, lo voy a poner en este momento. Pero entonces, ¿qué les parece que si ahorita lo checamos, el video, y platicamos acerca de él y van a participar al foro? ¿Cómo ven? Ocupamos ahorita unos minutillos. ¡Qué horror! ¿Por qué no me pusieron asesora? Faltó el link. Pero el link en el otro sí se los dejé, ¿no? Bueno, eso es lo de menos. Ahorita lo importante es ahorita rescatar esto porque dispensen ustedes el error, queridos estudiantes. Pero todavía estamos a tiempo de hacer la participación del día. Aquí está el otro forín. Miren nomás, si no está. No sé en qué momento se me olvidó, lo perdí, pero ya está. Entonces, ¿qué les parece para que no nos corte el video? Vámonos, nos salimos y volvemos a entrar. Ok, Miguel, de todos modos trata de revisarlo en un tiempecillo, ¿sale? Estos videos, la verdad es que hay unos videos que les subo, chicos, que no necesitan siempre sentarse a verlos. Pueden en el transporte público, mientras lavan los trastes o están ahí atendiendo al bebé, pónganlos y escúchenlos. Hay algunos que no necesitan que esté ahí uno viéndolos específicamente, ¿sale? Pero sí traten de revisarlos, porque sí les van a servir mucho. Entonces, sí quedan 4 minutos. Me salgo y volvemos a entrar y entramos directamente con el video, ¿vale? Sale. Ahorita nos vemos. Bye.